Gloria a Dios. Amén. Vamos a orarle a Dios por esta palabra en esta preciosa noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, te damos gracias por presentarnos en esta preciosa noche, esta continuación de lo que estamos estudiando del libro de los Gálatas. Danos sabiduría, danos conocimiento, Dios. Danos entendimiento de tu palabra y que podamos tener la disertación conforme a la voluntad del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 2, versos 15 al 21. Ya con esto finalizamos el libro de los Gálatas. Finalizamos el capítulo 2. Ya la semana empezamos el capítulo 3. Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21. Y lo leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo, Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Dice así: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, vamos a detenernos allí. Póngase cómodo. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos analizando la fuerte controversia, vamos a decirlo así, que hubo entre Pablo y Pedro. Recuerde que Pablo fue el propósito diseñado para los gentiles y Pedro para los judíos. Pero parece que se puso un poco la cosa fuerte porque había ingresado el judaísmo y Pedro pues se dejó arrastrar por ello, y estuvimos estudiando que hasta Bernabé fue arrastrado por todo eso. Y eso nos deja una enseñanza, ¿verdad? De que cada creyente debe tener muy bien claro la doctrina de Dios y sus convicciones, la doctrina de la palabra. Cristo dijo: y en esto conoceréis a Dios y conoceréis la doctrina. O sea que cuando ya yo conozco a Dios, conozco su doctrina. No es que conozco la doctrina y después conozco a Dios, no. La doctrina me la dan para bajar a las aguas. Ya me dan, vamos a decirlo así, me dan una noción, me están dando una breve enseñanza para yo profundizarla más adelante en la comunidad, en la comunión y en la conexión con Dios. Y en la medida en que yo voy estudiando y escudriñando y profundizando la palabra, me doy cuenta que cuando ya tienes un verdadero encuentro con Cristo, como lo tuvo Pablo, como lo hemos tenido todos, entonces allí donde nos comienza a iluminar la palabra en nuestras vidas. Esto pasa igual a los Gálatas. Pablo funda las obras, funda las iglesias, y transcurrió un tiempo y se metió una doctrina extraña. Nadie la aplacó. Los que pudieron aplacarla lo que hicieron fue que se congraciaron con eso. Y menos mal por un hombre de Dios como Pablo, que lo deja escrito aquí el Espíritu Santo, que no negoció ni vendió sus convicciones. Amén. Porque si ya creímos en Cristo y fuimos lavados con su sangre, ¿qué hacemos nosotros retrocediendo el mundo? La palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Retrocesos van a venir, pero no para perdición. Ok. Digo esta manera de introducción, perdón, porque cuando usted lee en el libro de Judas capítulo 3, capítulo no, recuerde que Judas tiene un solo capítulo, versículo 3, va a encontrar que al final dice: contended ardientemente por la fe. Eso fue lo que hizo Pablo. Contended ardientemente por la fe. Y esto también lo digo a manera de introducción para que podamos comprender. Cuando leemos Efesios capítulo 2, verso 8, dice que por la gracia, que yo decía que era la puerta,
que tenemos la gracia por medio de la fe. ¿Cuál es la llave que tiene esa puerta? La fe. La puerta es la gracia y entramos por ella por medio de la fe. Y la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí es donde Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Sucede una controversia, una discusión, porque después que se le dio doctrina, enseñanza, después que el Pedro aprendió tantas cosas con Cristo, al lado de Cristo, el encuentro que tuvo en Pentecostés, la predicación donde se convirtieron las 3,000 personas, el encuentro que tuvo con el Espíritu Santo cuando le habló de Cornelio, ¿se acuerda que estudiamos eso la semana pasada? Y que el Espíritu Santo lo lleva ya a donde está un gentil, Cornelio, un centurión, que dice la Biblia que sus ofrendas, sus limosnas y sus oraciones llegaron a la presencia de Dios, pero necesariamente era y tenía que ser salvo. ¿Por qué? Porque, bueno, el Espíritu Santo nos enseña allí que nosotros no nos vamos a salvar por gracia, perdón, no nos vamos a salvar por obra, sino por su gracia. Corrijo eso. Ok, ya cuando llegamos al capítulo 2, verso 15, aquí donde ya está conversando Pedro, parece que ya se bajó un poco el temperamento entre Pablo y Pedro, ¿no? Parece que ya no estaba ya la cosa tan... Sin embargo, le recuerda, nosotros judíos de nacimiento, nosotros judíos, y no pecadores de entre los gentiles. O sea, él está diciendo, tú tienes padre judío, fuimos circuncidados al 8º día, tú y yo, fuimos a la sinagoga, conocemos la ley, conocemos todo eso. Tú y yo conocemos, pero ya tú y yo estamos militando con Cristo. Explique, pastor. Es como cuando nosotros ya sabemos que venimos del alcoholismo, que venimos de un mundo tan perverso, tan entenebrecido, y que de pronto usted vea a una persona que está caminando con usted, que quizás se bautizó con usted, que lo acompaña a usted, de pronto que retroceda. Usted le va a recordar, ok, nosotros bailábamos, íbamos para fiesta, íbamos para discoteca, esto, aquello, lo otro, pero ya estamos en Cristo, ya fuimos lavados con su sangre, ya hemos tenido experiencia con el Espíritu Santo, y más tú, Pedro, que tuviste esa enseñanza que te dio el Espíritu Santo con Cornelio. Fíjate que cuando le habló a Cornelio y le predicó a todos los que estaban con Cornelio, dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos, hasta los bautizó y todo. Entonces le está diciendo a nosotros judíos de nacimiento, le está recordando eso, y no pecadores dentro de los gentiles. Y mire lo que dice el verso 16, que nos vamos a detener un poco ahí, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjese el contraste que hay ahí, porque recuerde algo, amado. Cristo dijo algo muy, pero muy característico. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo no la vengo a abrogar. Sí, la vengo a cumplir. Pero había que hacer unas enmiendas. Había que mejorarla. Había que ponerle el toque espiritual a ciertas cosas, amados hermanos. Porque dice, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora yo os digo que cualquiera que tenga alguna diferencia con su hermano, trate de poner la otra mejilla. Oíste que fue dicho a la mujer que la sorprendiere será apedreada. Ahora yo digo que cualquiera que mire a la mujer ya y la codicia, la desea, ya adulteró en su corazón. O sea, Cristo en ningún momento está omitiendo la ley, sino que le está haciendo algunas mejoras, algunas correcciones. ¿Por qué, amados hermanos? Porque recuerden que la mujer cuando la fueron a apedrear, ¿qué fue lo primero que Cristo le dijo? Les tocó su conciencia. El primero,
Que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ahí fue donde les tocó la conciencia a todos. Y nadie se le atrevió. Y después que hizo así, no estaban ellos. Y después le dice la mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Pero le dijo algo clave. Vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Cuando hablamos de la justificación, amado hermano, esto es tremendo, ¿no? Porque antes de entrar a hablar un poco de la justificación, quiero hablar un poco de la ley. Le voy a explicar para que captemos aquí. La ley, yo lo comparo, lo hago como médico. Yo la ley la comparo como cuando usted se parte un brazo o una pierna. Dios los guarde. Usted sabe que tiene el dolor ahí. Está sufriendo el dolor. Pero cuando usted se va a hacer un rayos X, el rayos X le va a decir dónde está y qué hueso está partido. Y usted dice, wow, tengo fractura. Como decimos en medicina, tengo fractura, tengo fisura, tengo fractura en minuta. Cuando se fractura y quedan algunas partículas de hueso, amerita que se le coloque alguna prótesis en dependencia de la fractura. La ley es así. No la estamos viendo, pero la ley nos hace ver a nosotros en dónde estamos mal. Por eso es que la Biblia dice que para lo transgresor, o sea, para el espiritual, dice que no es juzgado por nadie, pero el transgresor sí. El que va en un carro y se come el semáforo en rojo y se le pegan atrás y le pegan una multa, es porque se lo buscó. La ley es algo así. No sé si me hago entender. La ley me hace ver a mí en dónde yo estoy mal y qué error estoy cometiendo. Pero en ese tiempo se llevaba a tal punto el radicalismo de la ley que por eso es que Pablo dice que es imposible que cumplamos la ley, a no ser que esté el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver? Está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La ley me enseña a mí que yo estoy mal. La ley me indica a mí mandamientos, leyes, estatutos, preceptos para saber dónde yo puedo estar cometiendo el error. Pero dice que no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy hablando un poco de la justificación? Vamos a verlo rapidito en el libro de Romanos. Vayan conmigo al libro de Romanos. Gloria a Dios. Capítulo 10, capítulo 3. Vamos a ver los Romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a verlo desde allí. Y escuchen esto. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero aquí viene lo clave. Pero, fíjate que el pero cambia la connotación de todo, ¿verdad? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Me hago entender? Ahí te va a decir en dónde estamos pecando, en dónde estamos fallando. Versículo 21. Pero ahora, fíjense ahora, pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me voy a detener rapidito aquí. Usted sabe que la palabra redención significa pago de rescate. Es como cuando alguien empeña algo y para poder sacar eso que empeñó, unas prendas, por decir un ejemplo, tiene que pagar. Yo pongo el ejemplo de el que prestó $50,000 en el banco. Presta $50,000 en el banco, pero llega un momento que el banco lo aprieta y el banco le hace presión para que pague el dinero y el hombre no tiene cómo pagarlo. Entonces viene un juez, determina, bueno, hay que meterlo en prisión. Y ya cuando lo están juzgando y lo están metiendo en prisión, aparece el hijo del dueño del banco. De repente aparece, el que aparezca en la corte y diga, no, tranquilo, no lo vayan a condenar porque ya yo pagué esa deuda. Esos $50,000 ya yo los pagué. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. De tal manera, fíjense cómo inicia Juan 3:16, que a veces lo citamos mucho. De tal manera, o sea, es indescriptible el pensamiento de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es indescriptible, hermano. No tenemos una palabra para describir claramente el amor de Dios hacia nosotros. Amó Dios al mundo que envió a su Hijo y dice, y lo dio. Es lo que Cristo hace por nosotros. Dice la palabra de Dios, que lo vamos a ver ahora, que la ira de Dios era tan grande sobre la humanidad que descargó toda esa rabia, esa ira en su Hijo Jesucristo, que la debió haber descargado en cada uno de nosotros. Así que démosle gloria a Dios por esa cruz y por ese sacrificio, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo le está enseñando todo esto a Pedro como una manera de darle doctrina, porque esto es doctrina, hermano, esto es palabra. Verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Por qué la palabra propiciación? ¿Qué significa la palabra propiciación? ¿Por qué ¿se acuerdan del arca, del pacto, del tabernáculo? ¿De qué se componía el arca? De los 10 mandamientos, el maná, la vara de Aarón y el propiciatorio. ¿Qué significa propiciatorio? El propiciatorio era algo donde estaba diseñado para Dios derramar su ira allí y no derramarla con nosotros. Lo que hizo con Cristo. Cristo se hizo propiciación por nosotros. O sea, en pocas palabras está diciendo que Cristo, hermano, Dios derramó su ira sobre él para no descargarla a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy claro el precio que Cristo hizo por nosotros, no solamente por mí, sino por aquel que está allá afuera. Aquel que lo necesita tanto. Porque a veces nosotros, amados hermanos, atropellamos personas, atropellamos gente, sin tomar en cuenta que Cristo también pagó un precio por él en la cruz como lo pagó por mí. Amén. Amén. Entonces, verso 26, de ahí mismo del capítulo 3 Romano, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Wow, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo, amado. Ya estamos justificados delante de Dios. A eso es lo que se refiere cuando volvemos a Gálatas. Vamos otra vez a Gálatas.
Y encontramos en Gálatas algo tremendo. Pablo, en el verso 16, está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí hace una pregunta muy, pero muy tremenda. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y mire la pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Amado, mire el 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor me hago. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Mora en nosotros. Cristo está dentro de nosotros. Por eso es que Pablo le costó tanto formar en los Gálatas a Cristo, engendrar a Cristo, alimentar a Cristo como una mujer embarazada, alimentarle, controlar el embarazo, para que cuando comienza a tener un parto saludable. Por eso es que vamos a estudiarlo más adelante, en el capítulo 4, por allá, 5, no recuerdo bien, dice, ¿será que tendré que volver otra vez a formarle a Cristo en ustedes? ¿Otra vez? ¿Será que tengo que darles clase de doctrina otra vez? ¿Será que tengo que darle otra vez estudios bíblicos? ¿Será que tengo que volver otra vez a empezar las escuelas dominicales de cero? Eso es lo que Pablo le tocó fuertemente a los Gálatas, amados hermanos. Amados, y esto lo digo con dolor en mi corazón, es lo que estamos viviendo hoy en día en las iglesias. Es lo que estamos viviendo hoy en día, amados. Yo me consigo con gente que me dice muchas veces, pastor, quisiéramos nosotros que pudieran darnos unas enseñanzas, y no es porque no haya gente que enseña, amado, sino porque el que enseña deformado deforma a los demás. Vuelvo a repetir, pastor. Un ministro deformado va siguiendo esa cadena deformando a los demás. Entonces se encuentra usted con personas, no importa, yo puedo tomar la Santa Cena, sí, eso no tiene que ver si estoy casado o no. Y comienza a conseguirse con gente que a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, porque no se le enseñó una buena doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces ya cuando nosotros vemos, ¿verdad? Verso 20, miren lo que aquí dice Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a detenerme en esto, porque se supone que si tú recibiste a Cristo en tu corazón y yo recibí a Cristo en mi corazón, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo permanece en nosotros. Nosotros no podemos hacer como le pasó allá en Apocalipsis a la iglesia, se recuerdan, la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que me abra la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Explique eso, pastor. La iglesia tenía el culto bien eufórico y todo el mundo gritando gloria a Dios, aleluya, en la Odisea. Léaselo, estúdielo, profundícelo. Y actividades, y hacían eventos. Y Cristo afuera, hey, déjenme entrar. Déjenme entrar. Por eso es que, mire, cuando Jacob, yo quiero que aprendan esto.
Cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios, con Cristo, porque era una teofanía de Cristo, un ángel, pelea con él, pelea con el ángel de Jehová y dice, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Entonces, después que hubo toda aquella batalla, se le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, y lo descoyunta, dice la palabra. En medicina llamamos eso, le hicieron una luxación, le sacaron el hueso del encaje, dice la palabra de Dios. Por eso es que dice que los judíos no comen esta parte de los animales, porque representa lo que pasó en la batalla con Jacob, dice la Biblia. Entonces, pero después él tuvo un sueño, antes de eso tuvo un sueño. Y cuando tuvo el sueño, ángeles subían, ángeles bajaban. Recuerde que le puso su nombre Betel, ¿se acuerda? Betel, porque es aquí, esto es puertas del cielo. Y en ese sueño Dios le habló y le dijo, yo no te voy a soltar hasta que no cumpla el propósito que tengo contigo. No te voy a soltar. Por eso es que tiene el encuentro después con el ángel. Pero quedó la palabra Betel. ¿Y qué significa la palabra Betel? ¿Cuántos se acuerdan de la traducción? Casa de Dios. Pero después vuelve a tener un encuentro con Dios y lo llama el Betel. Ya no habla de la casa de Dios, sino del Dios de la casa. ¿Usted está entendiendo esto, iglesia? Explíquelo mejor, pastor. Ya no es que yo vengo aquí a la casa de Dios, amados hermanos, sino que ya yo vengo al Dios de la casa. A buscar, a alabar al Dios de la casa, a adorar al Dios de la casa, a exaltarle a Él, a tener un encuentro con Él, a agradecerle a Él. Por eso es que la Biblia dice, entra en sus atrios, entra en su casa con alabanza. ¿Por qué? Porque tú llegas aquí a tener un encuentro con el Betel, con el Dios de la casa. Y eso lo aprendió Jacob. Y eso nos lo enseña la Biblia hoy en día. Lo que pasó en la iglesia de la Odisea. Adoraban a Dios, estaba el culto bien bueno. ¿Qué te pareció la enseñanza? Me pareció buenísima. Ajá, pero ¿dónde estaba Cristo en todo eso? Estaba allá afuera tocando la puerta para entrar. No es la obra de Dios. Es el Dios de la obra. Si yo no manejo ese concepto, amados hermanos, me convierto en religioso. Vengo aquí a ver a las muchachas, a ver quién vino hoy más bonita que nunca. Me convierto en carnalón. En vez de venir a buscar su verdadera esencia y su presencia. Eso es lo que Pablo le está diciendo, Pedro. Ya desmonta esa estructura mental que tú tienes del judaísmo. Ya tú tienes que saber que estamos en la gracia y que Cristo pagó un precio. Chico, y tú tuviste mayor experiencia con Cristo físicamente que yo. Yo lo tuve en el mundo espiritual, tú lo tuviste en el mundo físico. Anduviste con Cristo, conociste al Maestro. Entonces, por eso es que él dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Vuelvo a repetir el texto, por eso es que cuando dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, me tomaré a mí mismo. Cristo se va a buscar en cada uno de nosotros. Pero tiene que estar Cristo. Gloria a Dios y a su nombre. Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención aquí en el 20 que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? O sea, en pocas palabras está diciendo, lo que me resta en esta tierra, de estar en esta carne, en este cuerpo, se lo voy a dedicar a Dios. Se lo voy a dedicar a Él. Por eso mi preocupación, yo siempre lo he dicho. Y trato de velar por mí, por Fernando Noriega. Y creo que usted también lo hará. Porque nuestros nombres aparezcan inscritos en el libro de la vida. Porque recuerde qué pasó con los discípulos. Maestro, vimos enfermos sanarse, endemoniados quedar libres. ¡Wow! Vimos
tu poder. Y yo me imagino a Cristo observándolo. Y vimos a Satanás caer como un rayo, dijo otro. Y Cristo observando le dice, no contentéis ni regocijéis por esto. Contentados y regocijados porque vuestros nombres aparezcan inscritos en el libro de la vida. O sea que mientras ustedes estén caminando de la mano conmigo, que yo pueda estar dentro de ustedes. Porque acuérdense que cuando nos muramos y partamos de esta tierra y algún día estemos delante de la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar cuántas almas te ganaste, ni qué fue lo que hiciste. Ya esos galardones Dios nos los entregará después. La pregunta que Dios nos va a hacer allá arriba en el cielo es, ¿qué tanto te pareces a mí? Padre, ¿qué tanto te pareces a mí? Vamos a dar un aplauso a Dios que me están mirando así, aleluya. Aleluya. Mire Jeremías 31-33. Vamos a ir rapidito a Jeremías, capítulo 31, libro de Jeremías. Y vamos a ver allí, en el verso 33, algo tremendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 2 puntos. Daré mi ley ¿en dónde? ¿En dónde? Ya la ley no va a estar escrita como tal, sino que el mismo Dios nos va a dar la ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Salmo 91. Te lee el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿Se acuerdan del Salmo? Pero cuando usted vaya leyendo ya por el verso 10, vamos a verlo porque me están mirando así. Vamos a ver el Salmo 91 rapidito. Y volvemos otra vez aquí. Es algo parecido. Salmo 91. Nosotros invocamos mucho el Salmo 91 y no está mal. Pero cuando llegamos al verso 14, 15, 16, aquí es donde, yo te voy a proteger, yo te voy a guardar. Pero cuando llega el que por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sabe qué está diciendo estos 3 últimos versículos? Después que leemos todo el Salmo 91. ¿Quién es Dios para mí y quién soy yo para Dios? Eso es lo que está diciendo los últimos 3 versículos. Es lo mismo que está diciendo allá Jeremías 31-33. Yo les voy a escribir a ustedes mi ley en su mente y en su corazón. Hay una conexión entre mi mente, mi conciencia y mi corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la palabra de Dios en Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ustedes saben, amados hermanos, que un estudio del año 1991 se comprobó que el corazón tiene un aproximado de 40,000 células con memoria. Con memoria. Tienen conocimiento. Y que tienen que estar totalmente equilibrados con la mente. Miren lo que está diciendo Jeremías. No estoy inventando, no estoy diciendo disparate. Escribiré mi ley ¿en dónde? En la mente. Y también en el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque no vaya a pasar, ¿verdad? Porque que fue lo que le pasó a los Gálatas y fue lo que le pasó a Pedro y Pablo tuvo que exhortarlo, como aquella hermana que mandó a llamar al pastor. Pastor, lo mandó a llamar para pedirle perdón, porque yo sé que le falta el respeto. Después que se perdonaron y ella se retiraba, a lo que se retiraba le dijo,
Pero si me logro levantar de aquí, no se me olvida lo que usted me hizo. Yo diría que lo perdonó aquí, pero no aquí. Y Dios está diciendo, yo le escribo la ley, la palabra de Dios, aquí en nuestra mente. Por eso es que a veces el Espíritu Santo nos regaña. Es lo que yo siempre enseño del rey David. Siempre se regañaba su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, Fernando? ¿Qué te pasa? No es que me provoca matarla. ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Qué te sucede? No es que quiero agarrarlo por el pescuezo, pero Fernando, contrólate. ¿O es que usted no se ministra a usted también? Porque la ley está escrita aquí en la mente. Fíjate, me pasó algo hoy. Espero que esto no lo editen. Un colega. Doctor, mire que tengo a mi tío enfermo para que por favor, bueno, vamos a verlo. Pero ahora pasa el tiempo, yo soy el que le pido el favor. Tengo aquí una vecina que se siente mal y como él es obstetra, para que me hagas el favor de valorarla, y me dice ella a mí, después que espero hasta las 3 de la tarde, yo no tengo tiempo para atender a nadie, yo voy a almorzar y si tú quieres, bueno, y si no te vas. Así le dijo. Y yo dije, Señor, gracias que estas cosas me agarran orado y ayunado. Gracias, Señor. Pero cuando quise salir por el pasillo como la ley está en mi mente y también está escrita en mi corazón, y yo dije, Fernando, ve que tú predicas, hoy miércoles vas a hablar de esto. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Ve que hoy te toca dirigir, ve que hoy te toca montarte en el altar, ve que la gente tiene muy buen testimonio tuyo. Cuidado con lo que vas a decir, porque está en la mente y está en el corazón. Una vez se formó algo familiar y yo le dije a mi esposa, bueno, es que me voy a tragar a tu mamá y a todos tus hermanos. Y dice, ve que el pastor aquí eres tú, porque está aquí en la mente y está en el corazón. Ya no es que tengo que, porque está escrito, hermano, está escrito es aquí y está escrito aquí. ¿No te están entendiendo esto, hermano? Aleluya. Entonces, ya para finalizar, el último versículo del capítulo 2 a los Gálatas. Gloria a Dios. Es el siguiente. Escuchen. Esto es muy importante. Gálatas capítulo 2, el último versículo. No, el 21. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Hermano, esto de verdad. ¿Qué significa la palabra desechar? Para los que están apuntando, hermano. Tomar como algo sin valor. Despreciar. Despreciar. Cuando yo desprecio a alguien allá afuera, estoy despreciando un alma que Cristo pagó un precio por él en la cruz. Por eso es que no podemos hacer acepción de personas. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Murió Cristo. Entonces, amados hermanos, esto se lo dejo para que lo estudien, lo profundicen y déjenme darle una ñapita, permítame. 1 Corintios 2:15. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Vamos al verso 14 y leemos el 15, ¿no? Y después leemos el 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, en Cristo tenemos que tener una muy buena salud mental. Y si yo no ejercito y creo músculo en esto, hermano, nos vamos por el despeñadero. En esto tenemos que crear músculo, porque nos van a venir adversidades, nos van a venir pruebas, nos van a venir contrariedades, obstáculos, gente que no va a caminar de la mano contigo en el mismo propósito, gente que no va a caminar de la mano contigo a lo mejor en tu forma de pensar, pero lo importante es que seamos cristocéntricos. Lo importante es que entendamos que Cristo pagó un precio por ti, por mí en la cruz, y yo no te voy a condenar. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar a nadie ni señalar a nadie, amados hermanos, porque de esto se encarga Dios. A esto fue lo que Pablo le quiso enseñar, tanto a los Gálatas como al mismo Pedro. Cuando veamos el capítulo 3, ay, mi hermano, nos vamos a deleitar. Se lo adelanto un poquito. De manera que yo, hermano, no pude hablarlo como espirituales, sino Padre amado. Cuando estudiemos eso, vamos a comprender por qué Pablo le dijo eso a los Gálatas. ¿Por qué tuvo que ser tan fuerte, hermano? Y a veces nosotros nos queremos ir de la iglesia porque nos dijeron algo. Mira, hermano, menos mal que no estamos en tiempo de Cristo, que hasta los cambistas los botó y los pateó y los sacó del templo. Gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Amén. Padre, he predicado tu palabra en esta preciosa noche. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Dios, porque estamos aprendiendo cada día de ti. Bendigo la vida de cada uno de ellos. Señor, ayúdanos, guárdanos, cuídanos, cúbrenos con tu sangre, danos sabiduría cada día, Dios. Como dijo aquel que llegó ante ti, aumentanos la fe. Señor, queremos que nos enseñes cada día, porque no queremos vender nuestras convicciones. Bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, y que la gracia y la paz tuya esté con todo y cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibe este aplauso como olor fragante delante de tu presencia. Amén.